Y ya promediamos el programa, pasamos la línea del Ecuador. Eso significa que tenemos que contarte los números del día. Primer número, 39,4%. El dato preocupante de la inflación en Venezuela en el mes de enero de 2023. ¿Y por qué preocupante? Porque es una enormidad, es inflación mensual solamente en el mes de enero. Esta inflación de casi el 40% que ratifica la tendencia que ya se empezaba a registrar en la parte final de 2022 de una nueva aceleración de los precios en Venezuela, luego de que el primer semestre hubiera tenido varios meses con bajas consecutivas de la inflación que llegó a ser en algún momento de solo 5% mensual. Para un país que venía de la tremenda hiperinflación de Venezuela, 5% mensual era realmente una maravilla, era estar en Suiza. Lamentablemente, los precios se volvieron a disparar, el dólar se volvió a disparar, las políticas fueron poco consistentes, por supuesto, porque la verdad que había sido una baja de precios casi forzada por el mercado que empezó a ser liberado después de tantos años de controles, pero esta inflación que ya ubica el periodo de 12 meses en 440% muestra algo muy preocupante para la economía venezolana. Y el segundo número del día, 239, una estimación de la UNESCO de la cantidad de edificios de alto valor patrimonial histórico en Ucrania que han sido destruidos en el casi un año que llevamos de invasión y de esta brutal guerra lanzada por Rusia. 239 edificios, entre los que hay muchos en el centro histórico, por ejemplo, de Odessa, ciudad de altísimo valor patrimonial para la cultura ucraniana, además de ser el principal puerto del país. Estamos hablando de teatros, de iglesias, de museos, edificios que hacen al patrimonio histórico, que hacen a la tradición más importante que puede tener un país y que han sido devastados, arrasados por esta guerra brutal. Repasemos los títulos del día. Y hay que hablar ya de 19.000 muertos por lo menos por los terremotos en Turquía y Siria. Se sigue buscando sobrevivientes, se va a seguir, aunque las esperanzas lamentablemente sean bajas durante varios días más. La situación es dramática. Hablábamos recién con Juliana González de la DW que nos contaba, bueno, toda Europa está movilizándose para enviar ayuda, pero incluso eso es difícil. No tanto en Turquía, pero sobre todo en Siria, donde ni siquiera hay con quién hablar, porque estamos hablando de un país en guerra civil. Los esfuerzos de todas maneras continúan. Y Volodymyr Zelensky, en el contexto de esta guerra que está por cumplir un año, está terminando esta gira inesperada, pero muy significativa por Europa. Hoy estuvo en Bruselas, ante el Parlamento Europeo. Discurso emotivo. Terminó incluso llorando en algún momento y diciendo, por supuesto, salve Ucrania, ante una ovación de todos los parlamentarios. ¿Qué dijo? Bueno, tenemos que entre todos detener a esta dictadura que encabeza Vladimir Putin, que está, entre otras cosas, apelando a las armas que le da un régimen como Irán para destruir la democracia ucraniana en un intento que puede terminar después afectando a la democracia en todo el mundo. Y Guillermo Lasso acaba de recibir un no, o mejor dicho, había recibido un no rotundo por parte de la oposición a su propuesta de un gran acuerdo nacional, pero en el contexto en el cual la oposición le dice no vamos a un gran acuerdo luego de la terrible paliza que sufriste el domingo cuando perdiste el referéndum, cuando perdiste las principales ciudades del país. En ese contexto, la noticia de la mañana es sin dudas el nombramiento de Henry Cucalón como ministro de gobierno. ¿Por qué? Porque es un hombre del Partido Social Cristiano, uno de los partidos que había rechazado la idea de un gran acuerdo, pero que permite de alguna manera que una de sus figuras en ascenso vaya a integrar el gobierno a un cargo clave. Esta tarde, a las 5 de la tarde, concretamente, va a estar asumiendo en este nuevo rol. Y ahora las caras. Y la primera es una cara que está sacudiendo fuerte la información en el Reino Unido. Emma Pattison era una profesora universitaria, directora de escuela, que hace 6 meses nada más había sido nombrada en el Epsom College, que es una de las escuelas más prestigiosas de Inglaterra. Primera mujer en asumir la dirección de esta escuela, que suelen ser escuelas
bastante machistas, bastante tradicionales. Era toda una noticia. Y la noticia hoy, lamentablemente, es que en los últimos días apareció asesinada en su casa junto a toda su familia. Un caso que realmente se está llevando la atención de prácticamente todos los diarios, los noticieros en el Reino Unido, porque es un caso llamativo, no fue un robo, no fue un hecho de inseguridad convencional. ¿Qué pasó? Todo apunta, en principio, a que el marido la terminó matando, mató a sus hijos. Después se quitó la vida en un acto realmente atroz que conmueve al condado de Surrey en Inglaterra y que está, por supuesto, insisto, concitando muchísima atención en todo el Reino Unido. Y un caso que también genera mucho interés y también mucha preocupación en el Reino Unido es el de Atsu. ¿Quién es Atsu? Bueno, Atsu es un jugador de fútbol que juega en la liga profesional de Turquía, concretamente en el Hatayspor. El Hatayspor es el equipo de la ciudad de Hatay, una de las más afectadas por el terremoto. Te mostrábamos ayer imágenes que sobrevolaban con un dron cómo había quedado esta ciudad y la devastación era absoluta. Prácticamente no había quedado un solo edificio en pie. La información era que Atsu estaba justamente en uno de estos edificios que había quedado bajo los escombros y se había dicho en un momento que lo habían encontrado con vida, que lo habían rescatado. Lamentablemente, este jugador que jugó entre otras ligas en la liga británica, por eso también el interés allí, jugó en el Chelsea, la información que terminó dando el técnico del propio Hatayspor es que lamentablemente no se lo encontró todavía, con lo cual las esperanzas de recuperarlo con vida lamentablemente son bajas, pero obviamente todos están todavía rezando y apostando a la posibilidad de que este jugador tan importante del fútbol turco pueda aparecer con vida.